Hay un momento muy preciso en la vida de una persona en el que deja de pelear consigo misma. No es un momento ruidoso. No viene acompañado de aplausos internos ni de una sensación épica de victoria. Es más bien un cansancio distinto. Un cansancio que no quiere huir, ni cambiar, ni demostrar nada más. Solo quiere parar. Parar de exigirse ser alguien diferente. Parar de explicarse porque no es suficiente todavía. Parar de empujarse hacia una versión ideal que siempre parece estar un poco más adelante. Aceptar quién eres hoy no llega como una idea bonita. Llega como un suspiro largo. Como cuando el cuerpo suelta algo que llevaba apretando demasiado tiempo sin darse cuenta. Y eso cambia cosas por dentro. Muchas más de las que imaginas. Porque la mayoría de las personas no viven rechazándose de forma consciente. No se dicen no me acepto. Eso sería demasiado evidente. El rechazo suele ser más sofisticado. Más silencioso. Viven frases internas como cuando sea más seguro, cuando mejore esto, cuando logre aquello, entonces sí. La aceptación no falla porque no te quieras. Falla porque siempre te estás posponiendo. Y llega un punto donde ese aplazamiento constante empieza a doler. No como un golpe, sino como una erosión lenta. Como si cada día te alejaras un poco más de ti mismo sin saber exactamente por qué. Aceptar quién eres hoy no significa rendirte. Significa dejar de vivir en una guerra interna permanente. Y cuando esa guerra empieza a bajar de intensidad, ocurren cambios internos muy profundos. Cambios que no siempre sabes nombrar al principio, pero que transforman tu forma de estar en el mundo. El primero de esos cambios no es entusiasmo. Es silencio. Un silencio raro. No vacío. No incómodo del todo. Un silencio donde ya no tienes que narrarte todo el tiempo. Donde la mente deja de estar produciendo argumentos a favor o en contra de ti. Donde no necesitas justificar por qué eres como eres ahora. Ese silencio puede asustar al inicio. Porque estás acostumbrado al ruido interno. A la comparación. A la autoevaluación constante. A medir si vas bien o mal. Pero poco a poco, ese silencio se vuelve refugio. Y ahí pasa algo importante a nivel neuropsicológico. Cuando dejas de atacarte internamente, el sistema nervioso empieza a salir del modo defensa. El cortisol baja. La vigilancia constante se relaja. El cuerpo ya no siente que tiene que demostrar nada para sobrevivir. Y eso se nota. Se nota en cómo respiras. En cómo duermes. En cómo reaccionas. No te vuelves indiferente. Te vuelves menos reactivo. Aceptar quién eres hoy no elimina el deseo de crecer. Elimina el desprecio por el punto de partida. Y eso lo cambia todo. Porque crecer desde el rechazo es agotador. Crecer desde la aceptación es sostenible. Hay personas que creen que si se aceptan se van a estancar. Que van a perder ambición. Que van a conformarse. Pero eso es una confusión muy común. La verdadera parálisis no viene de la aceptación. Viene del rechazo constante. Cuando te rechazas, gastas una cantidad enorme de energía intentando ser otro. Cuando te aceptas, esa energía queda disponible para transformarte desde un lugar más honesto. Aceptar quién eres hoy no significa que te guste todo de ti. Significa que dejas de tratarte como un proyecto defectuoso. Y ahí aparece otro cambio interno importante, la relación con el error. Antes, cada error era una prueba de que no era suficiente. Cada tropiezo confirmaba una narrativa vieja. ¿Ves? Todavía no. Y eso activaba vergüenza, culpa, dureza contigo. Cuando empiezas a aceptarte, el error deja de ser un ataque a tu identidad. Se vuelve información, experiencia, aprendizaje, no porque racionalices mejor, sino porque tu valor ya no está en juego. Y cuando el valor no está en juego, el miedo baja. Eso no te hace perfecto, te hace humano. Aceptar quién eres hoy también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de vivir tanto en el futuro como lugar de salvación. Ya no necesitas que todo mejore para permitirte estar bien un poco ahora. Eso no es resignación, es presencia. Y la presencia es profundamente reguladora para la mente. La dopamina deja de venir solo de la expectativa de algún día. Empieza a aparecer en pequeños momentos reales. En una conversación sin tensión. En una decisión tomada sin autoataque. En una tarde donde no te exige ser productivo para sentirte válido. Eso es aceptación encarnada, no discursiva. Y cuando eso ocurre, algo muy interesante pasa con la comparación social. No desaparece de golpe, pero pierde fuerza. Ya no miras tanto a otros como referencia de lo que te falta. Empiezas a mirarlos como historias distintas, no como amenazas a tu valor. Porque cuando aceptas quién eres hoy, tu identidad deja de estar en competencia constante. Y eso libera una cantidad enorme de energía mental. No tienes que ganar.
No tienes que llegar primero. No tienes que demostrar nada. Solo estar. Y estar, cuando no estás peleando contigo, es mucho más profundo de lo que parece. Aquí aparece otro cambio interno silencioso. Empiezas a escuchar tus límites sin culpa. Antes, decir no activaba miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder lugar. Miedo a no ser suficiente. Pero cuando te aceptas, el no deja de ser una amenaza y se vuelve un acto de cuidado. No un no agresivo. Un no honesto. Y ese tipo de no reordena tus relaciones. Algunas se ajustan. Algunas se profundizan. Algunas se alejan. No porque tú cambies de personalidad, sino porque dejas de adaptarte para ser querido. Aceptar quién eres hoy no te vuelve rígido. Te vuelve congruente. Y la congruencia es magnética, aunque no siempre cómoda. Pero hay un cambio interno aún más profundo que suele aparecer cuando la aceptación empieza a ser real, no solo una idea bonita. Cambia la forma en la que te hablas cuando nadie te escucha. Ese diálogo interno que antes era exigente, crítico, irónico o cruel, empieza a suavizarse. No porque te obligues a hablarte bonito, sino porque ya no necesitas castigarte para moverte. Dejas de decirte debería ser distinto y empiezas a decirte esto es lo que hay ahora. ¿Qué necesito? Y esa pregunta es radicalmente distinta. Una pregunta te ataca, la otra te acompaña. Y el cerebro responde distinto cuando se siente acompañado internamente. La atención se amplía. La creatividad aumenta. La rigidez baja. Aceptar quién eres hoy no te hace perder filo. Te quita el veneno. El veneno de vivir contra ti. Y aquí es importante decir algo con mucha claridad. Aceptar no es resignarte a todo. Es dejar de luchar contra lo que ya es para poder transformarlo con honestidad. La transformación real nunca nace del desprecio. Nace del reconocimiento. Por eso, cuando aceptas quién eres hoy, empiezas a tomar decisiones diferentes. No desde la urgencia, sino desde la coherencia. No desde la comparación, sino desde la claridad. No porque sepas exactamente a dónde vas, sino porque sabes desde dónde partes. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Aquí quiero que sientas algo mientras escuchas esto. No lo pienses. Siente si hay alguna parte de ti que se relaja al imaginar que no tienes que ser distinto para empezar a estar bien contigo. Esa relajación, aunque sea mínima, es una señal. Señal de que la aceptación no te apaga. Te devuelve a ti. Y este es solo el comienzo. Porque cuando aceptas quién eres hoy, empiezan a ocurrir cambios internos que afectan cómo amas, cómo eliges, cómo te expones, cómo fallas y cómo vuelves a intentarlo. Y todavía no hemos llegado a los más profundos. Después de ese primer silencio interno, después de esa pausa donde ya no te atacas por existir como eres, aparece algo que muchas personas no esperan, una incomodidad nueva. No la incomodidad de sentirte insuficiente, sino la incomodidad de dejar de empujarte. Porque durante años, quizá, tu motivación vino del descontento contigo. Del tengo que mejorar, del así no puedo seguir, del todavía no soy suficiente. Eso te daba dirección. Te daba movimiento. Te daba una razón para levantarte y exigirte. Cuando aceptas quién eres hoy, esa fuente de presión empieza a desaparecer. Y al inicio, eso puede sentirse como vacío de impulso. Como si ya no supieras desde dónde moverte. Y aquí aparece un miedo muy común. Si dejo de exigirme, me voy a estancar. Ese miedo es comprensible. Vivimos en una cultura que confunde amor propio con conformismo y exigencia con crecimiento. Pero son cosas muy distintas. La exigencia te empuja desde el rechazo. La aceptación te mueve desde el cuidado. Y el cuidado también genera movimiento, solo que no es violento. No grita. No humilla. No amenaza. Aceptar quién eres hoy cambia la forma en la que te motivas. Dejas de moverte para huir de ti y empiezas a moverte para acompañarte. Eso es un cambio enorme. Al principio, el cuerpo no confía. Está acostumbrado a funcionar bajo presión. A responder al estrés, a la urgencia, al miedo a fallar. Cuando eso baja, el sistema nervioso entra en una especie de reacomodo. Puedes sentirte raro, más lento, menos reactivo, incluso dudar de ti. No es que estés perdiendo capacidad, es que estás saliendo del modo supervivencia. Y salir del modo supervivencia se siente extraño porque nunca te enseñaron a vivir sin estar defendiéndote. Aquí aparece otro cambio interno profundo. Empieza a disminuir la autoobservación constante. Antes, te mirabas todo el tiempo desde afuera. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te comparas? ¿Qué imagen proyectas? ¿Qué impresión causas? Era agotador, aunque no siempre lo notaras. Aceptar quién eres hoy te devuelve al cuerpo.
Empiezas a vivir más desde la experiencia que desde la evaluación. Menos pendiente de cómo se ve lo que haces y más conectado con cómo se siente hacerlo. Eso no te vuelve descuidado. Te vuelve presente. Y la presencia es una forma de descanso mental muy potente. Desde la neuropsicología, cuando dejas de monitorearte obsesivamente, la atención se libera. Ya no está atrapada en la autoevaluación constante. Y esa atención liberada se puede usar para crear, para escuchar, para sentir con más profundidad. Por eso muchas personas, cuando empiezan a aceptarse de verdad, sienten que vuelven a algo. A una forma de estar más simple, más directa, más viva. No porque regresen al pasado, sino porque dejan de sostener una vigilancia interna innecesaria. Aceptar quién eres hoy también cambia tu relación con la culpa. Antes, la culpa aparecía como castigo, como una forma de corregirte. Debería haber hecho más, no fue suficiente, otra vez fallé. La culpa te mantenía en movimiento, pero a un costo emocional enorme. Cuando te aceptas, la culpa pierde ese filo. Sigue apareciendo, porque eres humano, pero ya no te aplasta. Se transforma en responsabilidad. Responsabilidad no como carga, sino como capacidad de respuesta. Te preguntas, ¿qué puedo hacer distinto ahora, en lugar de qué hay mal en mí? Y esa diferencia es clave. Una pregunta te hunde, la otra te orienta. Aceptar quién eres hoy no elimina el dolor por errores pasados, pero lo resignifica. Ya no usas el pasado como arma contra ti. Lo usas como contexto. Y eso alivia. Hay otro cambio interno que suele pasar desapercibido, pero que afecta profundamente tu vida emocional. Empieza a disminuir la necesidad de control. Cuando no te aceptas, intentas controlar mucho. Tus emociones, tus resultados, las reacciones de otros, el futuro. Porque sientes que si algo se sale de control, confirma que no eres suficiente. Cuando te aceptas, el control ya no es tan urgente. No porque no te importe nada, sino porque tu valor ya no depende de que todo salga bien. Eso te permite soltar un poco el agarre. Y cuando sueltas el agarre, curiosamente, las cosas fluyen mejor. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú dejas de resistirte todo el tiempo. Aceptar quién eres hoy también modifica tu relación con el fracaso. Antes, fracasar era una amenaza a tu identidad. Algo que había que evitar a toda costa. Algo que te exponía, que te hacía sentir pequeño. Cuando te aceptas, el fracaso deja de ser una sentencia. Se vuelve parte del camino. Duele, sí. Incomoda, pero no te define. Y cuando el miedo al fracaso baja, te atreves a intentar cosas nuevas. No desde la arrogancia, sino desde la curiosidad. La curiosidad aparece cuando no estás ocupado defendiéndote. Y eso es transformador. Empiezas a preguntarte qué te gusta de verdad, no qué deberías querer. Qué te mueve, no qué se espera de ti. Qué ritmo es el tuyo, no cuál es el correcto según otros. Aceptar quién eres hoy te devuelve la capacidad de escucharte sin miedo a lo que encuentres. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario para alguien que vivió mucho tiempo peleándose consigo mismo. Aquí aparece otro cambio interno importante, la paciencia contigo. No la paciencia resignada, la paciencia comprensiva. Empiezas a entender que los procesos internos no se aceleran a la fuerza, que hay cosas que necesitan tiempo, repetición, prueba y error. Y dejas de insultarte por no avanzar tan rápido como crees que deberías. Eso no te vuelve pasivo. Te vuelve más constante. Porque cuando no te castigas por fallar, vuelves a intentarlo con más facilidad. Aceptar quién eres hoy también cambia la forma en la que miras a otros. Te vuelves menos duro, menos comparativo, menos reactivo ante el error ajeno. No porque seas más buena persona, sino porque ya no necesitas sentirte superior o inferior para sostener tu identidad. Cuando te aceptas, no necesitas medirte tanto. Y eso crea vínculos más reales, menos basados en máscaras, menos basados en expectativas irreales, más basados en presencia. Empiezas a permitirte ser visto como eres, no como deberías ser. Y eso da miedo al inicio, porque te hace sentir expuesto. Pero también es liberador. Porque cuando alguien conecta contigo desde ahí, sabes que es real. No es por tu rendimiento, no es por tu imagen, es por tu humanidad. Y eso nutre de una forma distinta. Aceptar quién eres hoy no te quita ambición. Te quita la ambición que viene del desprecio. Y eso es importante, porque la ambición que nace del rechazo nunca se satisface. Siempre quiere más, porque nunca es suficiente. La ambición que nace de la aceptación es más clara, más enfocada, más alineada. No corre tanto, pero llega más lejos.
Aquí quiero que te detengas un momento y observes algo en ti. No lo juzgues. Solo obsérvalo. ¿Cómo se siente la idea de no tener que pelear contigo para avanzar? ¿Cómo se siente imaginar que puedes crecer sin insultarte internamente? Si algo en ti se relaja, aunque sea un poco, ahí hay una pista. La aceptación no te detiene. Te ordena. Y cuando te ordenas por dentro, empiezas a moverte por fuera con más sentido. Todavía quedan cambios internos más profundos. Algunos tocan directamente la forma en la que te relacionas con el miedo, con el deseo y con tu propia historia. Hay un cambio interno que aparece cuando la aceptación deja de ser solo una idea amable y empieza a sentirse en la vida diaria. No llega como una revelación grande. Llega en detalles pequeños, en reacciones distintas, en silencios que antes incomodaban y ahora ya no tanto. Empiezas a notar que no todo te activa igual, que ciertas cosas que antes te descolocaban ahora pasan, y ya. No porque te vuelvas frío, sino porque ya no las tomas como un ataque personal. Aceptar quién eres hoy cambia profundamente tu relación con la crítica. Antes, cualquier comentario podía tocar una fibra sensible. Aunque no lo mostraras, algo dentro se contraía. Te defendías, te explicabas, te justificabas, o te ibas al otro extremo y te hundías en culpa. La crítica no era solo información, era una amenaza. Cuando empiezas a aceptarte, la crítica deja de ser una sentencia. Puedes seguir doliendo, porque eres humano, pero ya no define quién eres. No te atraviesa hasta el centro. No desarma tu identidad. Y eso es un alivio enorme, porque vivir a la defensiva cansa. Mucho. Y la mayoría de las personas viven así sin darse cuenta. Aceptar quién eres hoy no te vuelve impermeable. Te vuelve más estable. Empiezas a diferenciar entre lo que el otro dice y lo que eso significa realmente para ti. Ya no mezclas tanto la opinión externa con tu valor interno. Y esa separación es clave para la salud emocional. Aquí ocurre algo interesante a nivel interno. Se reduce la necesidad de agradar todo el tiempo. No desaparece de golpe, pero pierde urgencia. Antes, agradar era una estrategia de supervivencia emocional. Una forma de asegurarte lugar, pertenencia, validación. Decías sí cuando querías decir no. Sonreías cuando estabas cansado. Te adaptabas incluso cuando algo te dolía. Aceptar quién eres hoy te permite empezar a preguntarte, ¿esto lo hago porque quiero o porque tengo miedo? Y esa pregunta cambia muchas dinámicas. No porque te vuelvas egoísta, sino porque te vuelves honesto. Empiezas a notar cuánta energía gastabas sosteniendo versiones de ti que no eran del todo reales. Versiones más fuertes, más seguras, más agradables, más estables de lo que te sentías por dentro. Y cuando dejas de sostener esas versiones, algo se libera. No de inmediato, no de forma perfecta, pero lo suficiente para sentirte más liviano. Aceptar quién eres hoy también cambia tu relación con la vergüenza. La vergüenza es esa emoción que te dice hay algo malo en ti. No en lo que hiciste, sino en lo que eres. Y cuando no te aceptas, la vergüenza se filtra en todo. En cómo hablas, en cómo te muestras, en cómo pides, en cómo deseas. Aceptar quién eres hoy no elimina la vergüenza por completo, pero la desactiva como fuerza dominante. Ya no gobierna tus decisiones. Ya no te obliga a esconderte tanto. Empiezas a permitirte ser visto en estados menos ideales. Más cansado, más confundido, más humano. Y eso, aunque da miedo, también da descanso. Porque sostener una imagen perfecta es agotador. Y aceptar quién eres hoy es dejar de sostener lo insostenible. Aquí aparece otro cambio interno muy profundo. Cambia la forma en la que te relacionas con tus emociones difíciles. Antes, cuando aparecía tristeza, ansiedad o miedo, lo vivías como un fallo. Algo que había que corregir rápido. Algo que te decía que ibas para atrás. Algo que te confirmaba que no estabas bien. Aceptar quién eres hoy te permite algo distinto, sentir sin convertir la emoción en identidad. No eres tu tristeza. No eres tu ansiedad. No eres tu miedo. Son estados, no definiciones. Y cuando entiendes eso, algo se calma. No porque dejes de sentir, sino porque ya no te asustas de sentir. Desde la neuropsicología, esto es clave. Cuando dejas de luchar contra una emoción, el sistema nervioso deja de amplificarla. La emoción cumple su ciclo natural y se disuelve más rápido. Luchar contra lo que sientes lo intensifica. Aceptar lo que sientes lo regula. Y esa regulación cambia profundamente tu experiencia diaria. Empiezas a confiar un poco más en que puedes atravesar estados incómodos sin romperte, sin huir, sin anestesiarte. Eso construye una seguridad interna muy real. Aceptar quién eres hoy también afecta tu relación con el pasado. Antes,
El pasado era un archivo de errores. Un lugar al que volvías para castigarte, para recordarte lo que hiciste mal, para reafirmar una narrativa dura sobre ti. Cuando te aceptas, el pasado deja de ser un tribunal. Se vuelve una historia, con luces y sombras, con decisiones entendibles desde quien eras en ese momento. No te justificas, te comprendes, y la comprensión libera mucho más que el castigo. Empiezas a mirar atrás sin tanta rabia, sin tanta culpa, sin tanta dureza. No porque todo te parezca bien, sino porque ya no necesitas usar el pasado para atacarte en el presente. Eso libera una cantidad enorme de energía psíquica. Porque la autoacusación constante es una de las formas más agotadoras de vivir. Aceptar quién eres hoy te permite empezar a perdonarte de forma real, no superficial. No como una frase bonita, sino como un gesto interno sostenido. Dejas de exigirte haber sabido cosas que solo se aprenden viviéndolas. Dejas de pedirte perfección retroactiva. Y eso te devuelve humanidad. Hay otro cambio interno que aparece cuando la aceptación se vuelve más sólida. Cambia tu relación con el deseo. Antes, deseabas desde la carencia, desde lo que te faltaba, desde la comparación, desde la urgencia de ser distinto. Aceptar quién eres hoy no elimina el deseo, pero lo limpia. El deseo deja de ser una huida de ti y se vuelve una expresión de ti. Ya no deseas para tapar un vacío. Deseas porque algo resuena contigo. Y eso hace que el deseo sea más claro, más selectivo, menos compulsivo. No quieres todo. Quieres lo que tiene sentido para ti. Y eso reduce mucha ansiedad. Aceptar quién eres hoy también cambia cómo te relacionas con el ritmo. Antes, sentías que ibas tarde, que los demás avanzaban más rápido, que había algo que no estabas haciendo bien. Vivías con una sensación constante de atraso. Cuando te aceptas, empiezas a respetar tu propio ritmo. No como excusa, sino como realidad. Entiendes que no todos los procesos son iguales, ni todas las etapas se viven igual. Y dejar de compararte en ese nivel profundo es un alivio enorme. No tienes que alcanzar a nadie. No tienes que cumplir un calendario ajeno. Solo caminar tu camino con más honestidad. Aceptar quién eres hoy no te quita responsabilidad. Te quita la prisa innecesaria. Y la prisa innecesaria es una fuente enorme de sufrimiento silencioso. Aquí quiero que te detengas un momento y observes algo sin juzgarlo. Piensa en cómo te hablas cuando te equivocas. Cuando te cansas. Cuando no puedes con todo. ¿Hay dureza? ¿Hay exigencia? ¿Hay comprensión? No intentes cambiarlo ahora. Solo obsérvalo. Porque la aceptación no empieza corrigiendo. Empieza reconociendo. Y reconocer cómo te tratas es uno de los pasos más importantes para dejar de vivir en conflicto contigo. Cuando aceptas quién eres hoy, no te vuelves complaciente. Te vuelves más íntegro. Y la integridad interna se siente como calma. No como perfección. No como certeza absoluta. Como un suelo interno más firme. Todavía quedan cambios internos más profundos. Algunos tienen que ver con cómo eliges tus batallas, cómo te posicionas ante la vida y cómo empiezas a habitar tu propia historia sin pedir permiso. Hay un cambio interno que suele pasar desapercibido cuando empiezas a aceptarte de verdad, y sin embargo es uno de los más transformadores. Cambia la forma en la que eliges tus batallas. Ya no todo merece tu energía. Ya no todo requiere una respuesta. Ya no todo es personal. Antes, quizá, sentías que tenías que demostrar, aclarar, defenderte o explicar constantemente quién eres, qué haces, porque vas a tu ritmo, porque sientes lo que sientes. Vivías con una sensación interna de examen permanente, como si siempre estuvieras rindiendo cuentas ante alguien invisible. Aceptar quién eres hoy empieza a disolver ese tribunal interno. No porque dejes de importarte el mundo, sino porque dejas de vivir para convencerlo. Y eso trae una calma muy particular. Una calma que no viene de tener razón, sino de no necesitarla todo el tiempo. Empiezas a notar que algunas discusiones ya no te llaman, que ciertas provocaciones ya no te activan, que no todo comentario necesita ser corregido. No porque estés más sabio, sino porque estás más alineado. Cuando estás alineado contigo, no necesitas reafirmarte tanto. Aquí ocurre algo muy interesante. Tu energía se vuelve más selectiva. Antes se dispersaba en 1000 frentes. Opiniones ajenas, expectativas, comparaciones, luchas innecesarias. Ahora empieza a concentrarse. Y esa concentración cambia cómo te mueves en la vida. No reaccionas tanto. Eliges más. Aceptar quién eres hoy te permite decir algo muy poderoso internamente. No todo lo que me molesta merece mi desgaste. Y eso es un acto profundo de autocuidado. Este cambio también se nota en cómo manejas los conflictos. Antes, el conflicto podía vivirse como amenaza.
algo que había que ganar o evitar, algo que ponía en juego tu valor. Cuando te aceptas, el conflicto se vuelve información. No agradable, pero útil. Te muestra límites, te muestra diferencias, te muestra donde ya no encajas. Y en lugar de tomártelo como un ataque, empiezas a preguntarte, ¿qué me está mostrando esto sobre mí y sobre el otro? Esa pregunta cambia la experiencia completa, porque el conflicto deja de ser una lucha por identidad y se vuelve una conversación sobre coherencia. Aceptar quién eres hoy también modifica la forma en la que te posicionas ante las decisiones importantes. Antes, decidir implicaba ansiedad, miedo a equivocarte, miedo a perder opciones, miedo a arrepentirte, porque cada decisión parecía decir algo definitivo sobre quién eras. Cuando te aceptas, las decisiones pierden ese peso identitario tan grande. Siguen siendo importantes, pero ya no cargan con toda tu valía. No decides para probar quién eres, decides para cuidarte mejor. Y eso cambia el tono interno por completo. Empiezas a permitirte decidir sin la fantasía de perfección. Sabes que te puedes equivocar. Sabes que no todo saldrá como esperas. Y aún así eliges. Eso es madurez emocional. No la que presume seguridad. La que acepta la incertidumbre sin huir. Aceptar quién eres hoy también transforma tu relación con el control emocional. Antes, quizá, sentías que tenías que estar bien todo el tiempo. Que no podías mostrarte vulnerable. Que sentir demasiado era un problema. Que necesitar algo te hacía débil. Aceptar quién eres hoy te permite algo muy distinto. Sentir sin juzgarte por sentir. No te obligas a estar positivo. No te castigas por estar cansado. No te corriges emocionalmente todo el tiempo. Y eso es profundamente regulador. Cuando dejas de controlar tus emociones, paradójicamente, se regulan mejor. El cuerpo ya no siente que tiene que amplificarlas para que las escuches. Y la intensidad baja sola. Aceptar quién eres hoy también cambia la forma en la que miras tus límites físicos y mentales. Antes, cruzarlos era una forma de demostrar valor. Aguantar. Resistir. Poder con todo. Ahora, empiezas a escuchar el cansancio como una señal, no como un fallo. Descansar deja de ser culpa. Decir no puedo hoy deja de ser vergüenza. Parar deja de ser rendición. Y eso no te vuelve menos capaz. Te vuelve más sostenible. Porque nadie puede vivir mucho tiempo ignorando sus límites sin pagar un precio. Aceptar quién eres hoy también reordena tu relación con la productividad. Dejas de medir tu valor solo por lo que haces. Empiezas a reconocer tu valor por cómo estás. Y eso cambia incluso tu forma de trabajar. No haces menos necesariamente. Haces con menos autoataque. Y cuando no te atacas mientras haces, el resultado suele ser mejor. Más enfocado. Más creativo. Más auténtico. Aquí hay algo que suele sorprender a muchas personas. Cuando te aceptas, empiezas a tener más claridad sobre lo que no quieres. Antes, sabías muy bien lo que no te gustaba, pero aún así lo tolerabas. Ahora, ese no quiero empieza a sentirse más firme por dentro. No como capricho, sino como coherencia. Y cuando sabes lo que no quieres, el espacio para lo que sí quieres se vuelve más claro. Aceptar quién eres hoy también cambia tu relación con la soledad. Antes, la soledad podía sentirse como abandono, como vacío, como confirmación de que algo faltaba en ti. Ahora, empieza a sentirse distinta. No siempre agradable, pero más habitable. La soledad deja de ser un espejo cruel y se vuelve un espacio de contacto contigo. Un lugar donde no tienes que actuar, ni agradar, ni rendir. Y cuando puedes estar contigo sin castigarte, la soledad deja de ser enemiga. Eso no significa que no necesites a otros. Significa que ya no te pierdes en ellos. Aceptar quién eres hoy también impacta cómo eliges a las personas con las que te rodeas. Empiezas a buscar menos intensidad y más resonancia. Menos drama y más presencia. Menos validación y más conexión real. Y eso hace que algunos vínculos se caigan solos. No por pelea. No por conflicto. Simplemente porque ya no hay sintonía. Eso puede doler. Y también liberar. Porque sostener relaciones solo por costumbre o miedo es otra forma de autoabandono. Aceptar quién eres hoy te da permiso interno para elegir desde otro lugar. No desde la necesidad de pertenecer. Desde la capacidad de compartir. Y esa diferencia es enorme. Aquí hay un cambio interno muy profundo que suele aparecer en esta etapa. Empiezas a sentir que tu vida te pertenece un poco más. No porque tengas control total, sino porque ya no vives desde un guión impuesto. Empiezas a escribir tu historia con más honestidad. Aunque no sea perfecta. Aunque no sea impresionante. Aunque no sea lo que imaginaste. Y eso trae una sensación de dignidad muy silenciosa.
No orgullo. No superioridad. Dignidad. La dignidad de no forzarte a ser quien no eres. La dignidad de respetar tu proceso. La dignidad de vivir desde la verdad interna. Aceptar quien eres hoy no te vuelve inmune al dolor. Te vuelve más íntegro frente a él. Y la integridad interna se siente como estabilidad. No rígida. Viva. Aquí quiero que te quedes con algo mientras seguimos avanzando. Fíjate en cuánta energía se libera cuando dejas de luchar contigo. Fíjate en cuántas cosas dejan de doler tanto cuando ya no te atacas por sentirlas. Eso no es casualidad. Es el efecto natural de la aceptación real. Todavía hay cambios internos más profundos, especialmente relacionados con cómo te reconcilias con tu historia y cómo empiezas a mirar el futuro sin exigirte ser otra persona. Hay un cambio interno que aparece cuando la aceptación ya no es solo una postura mental, sino una forma de estar en el cuerpo. Empiezas a notar que tus reacciones se desaceleran. No porque te importe menos, sino porque ya no todo pasa por la herida. Antes, muchas cosas entraban directo al lugar sensible. Ahora, pasan primero por un filtro más amable. Ese filtro no es indiferencia. Es seguridad interna. Aceptar quién eres hoy empieza a reordenar la forma en la que interpretas lo que te ocurre. Antes, un contratiempo era una señal de que ibas mal. Una dificultad confirmaba que algo en ti no estaba funcionando. Ahora, lo difícil se vuelve parte del camino, no una prueba de tu insuficiencia. Y eso cambia radicalmente la experiencia de vivir. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de ser una evaluación constante de tu valor. Aceptar quién eres hoy también transforma tu relación con el miedo. No lo elimina, no lo silencia, lo pone en su lugar. Antes, el miedo dirigía. Te decía que no intentar, que no decir, que no mostrar. Te empujaba a quedarte pequeño para no exponerte. Y muchas decisiones que parecían racionales estaban, en realidad, diseñadas para evitar sentir. Cuando te aceptas, el miedo sigue apareciendo, pero ya no manda. Se vuelve una señal, no una orden. Lo escuchas, lo registras, pero no le entregas el volante. Y esa diferencia es enorme. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas que evitabas no eran tan peligrosas como parecían. Que la incomodidad no te rompe. Que el rechazo no te anula. Que equivocarte no te borra. Aceptar quién eres hoy te devuelve algo que quizá habías perdido, la capacidad de tolerar el malestar sin dramatizarlo. Eso no te vuelve insensible. Te vuelve resiliente. Porque la resiliencia no es aguantarlo todo. Es saber que puedes atravesar momentos difíciles sin perderte a ti. Aquí aparece otro cambio interno profundo. Cambia tu relación con la esperanza. Antes, la esperanza estaba puesta en convertirte en otra persona. En llegar a un lugar donde, por fin, te aceptarías. En cumplir ciertas condiciones para permitirte estar bien. Aceptar quién eres hoy trae una esperanza distinta. Una esperanza más tranquila. Ya no está puesta en el futuro como salvación. Está anclada en la posibilidad de vivir mejor ahora, con lo que hay. Eso no significa que renuncies a mejorar. Significa que dejas de posponer tu derecho a estar en paz. Y eso es profundamente reparador. Aceptar quién eres hoy también modifica cómo recuerdas tu historia. Antes, mirabas atrás con juicio, con exigencia, con reproche. Te preguntabas por qué no fuiste más fuerte, más claro, más rápido, más valiente. Usabas el pasado como un argumento en tu contra. Cuando te aceptas, el pasado se vuelve comprensible. No idealizado, no justificado, comprendido. Empiezas a ver que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Que muchas decisiones que hoy juzgas fueron, en su momento, intentos de cuidarte. Quizá torpes, quizá limitados, pero humanos. Esa comprensión no borra el dolor, pero lo suaviza. Y cuando el pasado deja de ser una carga constante, el presente se vuelve más liviano. Aceptar quién eres hoy también cambia cómo te relacionas con tu propio cuerpo. Antes, el cuerpo era algo que había que empujar, exigir, forzar, ignorar. Un medio para rendir, producir, cumplir. Algo que debía responder sin quejarse. Aceptar quién eres hoy te permite empezar a escucharlo. No de forma obsesiva, de forma respetuosa. Empiezas a notar cuando estás cansado de verdad, cuando necesitas parar, cuando algo te tensa, cuando algo te relaja. Y en lugar de luchar contra esas señales, empiezas a tomarlas en cuenta. Eso no te vuelve frágil, te vuelve sostenible, porque el cuerpo no es un enemigo a vencer. Es un aliado que te habla constantemente. Y cuando lo escuchas, muchas cosas se ordenan solas. Aceptar quién eres hoy también impacta tu relación con el placer. Antes, el placer podía estar cargado de culpa. Si descansabas,
sentías que no lo merecías. Si disfrutabas, aparecía una voz que decía que había cosas más importantes. Si te dabas permiso, algo dentro te acusaba de flojera o irresponsabilidad. Cuando te aceptas, el placer se vuelve más simple, menos defensivo. Ya no tienes que justificarlo tanto. Descansas sin explicarte. Disfrutas sin sentir que estás robando tiempo a algo más importante. Y eso no te hace menos comprometido con tu vida. Te hace más conectado con ella. Aceptar quién eres hoy también cambia cómo te relacionas con la exigencia externa. Antes, cualquier expectativa ajena podía convertirse en una obligación interna. Te cargabas con lo que otros esperaban, incluso cuando no lo decían. Vivías intentando cumplir con una imagen implícita de cómo debería ser. Aceptar quién eres hoy te permite empezar a diferenciar: esto es lo que esperan de mí y esto es lo que yo quiero sostener. Esa diferenciación no siempre es cómoda. A veces genera fricción. A veces decepciona. Pero es necesaria para vivir con coherencia. Y vivir con coherencia es uno de los mayores factores de bienestar psicológico. Aceptar quién eres hoy también transforma la forma en la que te comprometes. Antes, el compromiso venía muchas veces del miedo. Miedo a perder, miedo a quedar mal, miedo a no ser suficiente. Te comprometías para no decepcionar, no para elegir. Cuando te aceptas, el compromiso cambia de raíz. Te comprometes con lo que tiene sentido para ti. No con todo. No con cualquiera. Con lo que resuena. Y eso hace que tus compromisos sean más auténticos, aunque sean menos. Menos promesas vacías. Menos sobrecarga. Más presencia real. Aceptar quién eres hoy también modifica cómo te posicionas frente a los cambios. Antes, el cambio era amenaza. Algo que te sacaba del lugar donde al menos sabías quién eras. Algo que te obligaba a volver a probarte. Cuando te aceptas, el cambio se vuelve parte del movimiento natural de la vida. No lo buscas compulsivamente, pero tampoco lo evitas por miedo. Lo atraviesas. Y atravesar cambios desde la aceptación es muy distinto a hacerlo desde la autoexigencia. No te preguntas todo el tiempo si estás fallando. Te preguntas si estás siendo honesto contigo. Y esa pregunta es una brújula mucho más confiable. Aceptar quién eres hoy también tiene un impacto directo en tu autoestima interna. No la autoestima inflada. No la autoestima de frases bonitas. La autoestima tranquila. Esa que no necesita demostrarse. Esa que no se derrumba con facilidad. Esa que no depende de aplausos constantes. Esa autoestima se construye cada vez que te tratas con respeto cuando nadie te ve. Cada vez que no te insultas por equivocarte. Cada vez que no te fuerzas a ser quien no eres para encajar. Y con esa autoestima, la vida se siente distinta. No perfecta. No ideal. Pero más habitable. Aquí quiero que hagas algo muy sencillo mientras escuchas esto. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando imaginas una vida donde no tienes que ganarte tu valor cada día. Donde no tienes que justificar tu existencia. Donde no tienes que ser otro para merecer paz. Si algo en ti se afloja, aunque sea un poco, ahí hay verdad. Aceptar quién eres hoy no te quita responsabilidad. Te quita violencia interna. Y vivir sin violencia interna cambia todo. Todavía hay cambios internos más profundos por explorar. Algunos tienen que ver con cómo empiezas a reconciliarte con tu propia historia sin querer reescribirla. Otros con cómo empiezas a mirar el futuro sin exigirte ser alguien distinto. Hay un cambio interno que aparece cuando la aceptación ya no se limita a cómo te tratas, sino que empieza a afectar cómo te posicionas ante la vida misma. Empiezas a darte cuenta de algo sutil pero muy potente: ya no necesitas demostrar que estás bien. Antes, incluso cuando decías que te aceptabas, había una especie de esfuerzo escondido. Como si tuvieras que probar que estabas creciendo, sanando, avanzando. Que tenías que mostrar resultados visibles para justificar tu proceso. Y eso, aunque no siempre lo notaras, seguía siendo una forma de exigencia. Aceptar quién eres hoy corta ese impulso. Ya no necesitas exhibir tu evolución. Ya no necesitas convencer a nadie de que estás en un buen momento. Ya no necesitas explicar por qué elegiste lo que elegiste. Empiezas a vivir con menos narración y más presencia. Y eso cambia profundamente tu relación con la autenticidad. Antes, ser auténtico podía sentirse como un riesgo. Mostrarte tal cual eras podía implicar rechazo, juicio, incomprensión. Por eso ajustabas, matizabas, suavizabas partes de ti para encajar mejor. Aceptar quién eres hoy te permite algo muy distinto: dejar de editarte tanto. No porque ahora seas brusco o descuidado, sino porque ya no te traicionas para ser aceptado. Y esa coherencia interna se nota. No tanto en lo que dices, sino en cómo lo dices. En el tono, en el ritmo, en la forma en la que ocupas tu espacio.
Hay personas que empiezan a notarlo. Te ven más tranquilo, más firme, menos reactivo. No saben exactamente qué cambió, pero lo perciben. Y lo que cambió no fue tu personalidad, fue tu relación contigo. Aceptar quién eres hoy también transforma la forma en la que manejas la incertidumbre. Antes, la incertidumbre era intolerable. Necesitabas respuestas, planes, garantías. El no saber te activaba ansiedad porque sentías que sin control, algo se iba a desmoronar. Cuando te aceptas, la incertidumbre sigue siendo incómoda, pero deja de ser paralizante. Ya no la vives como una amenaza a tu identidad. No sabes qué va a pasar, pero sabes quién eres mientras pasa. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando sabes quién eres, no como etiqueta, sino como experiencia interna, puedes atravesar etapas confusas sin perderte. Aceptar quién eres hoy te da una base interna más estable desde la cual explorar, equivocarte, cambiar de rumbo. No necesitas tener todo claro para avanzar. No necesitas estar seguro para dar un paso. Te permites caminar con dudas sin atacarte por tenerlas. Y eso cambia tu relación con el error futuro. Antes, equivocarte otra vez era un terror. Confirmaba la narrativa de que no aprendías, no eras capaz, siempre fallabas en lo mismo. El error se volvía una condena. Aceptar quién eres hoy te permite algo más humano, equivocarte sin destruirte. El error sigue doliendo, pero ya no te anula. Aprendes sin humillarte, corriges sin castigarte. Y ese tipo de aprendizaje es mucho más profundo. Aceptar quién eres hoy también modifica cómo te relacionas con tus logros. Antes, incluso cuando lograbas algo, había un alivio corto seguido de una nueva exigencia. Como si nada fuera suficiente. Como si cada logro solo comprara un poco de paz temporal. Cuando te aceptas, los logros se disfrutan distinto. No como prueba de valor, sino como expresión de lo que eres capaz de hacer cuando no te saboteas. Disfrutas sin miedo a perderlo. Celebras sin necesidad de compararte. Y eso hace que el logro sea más nutritivo, no solo estimulante. Aceptar quién eres hoy también cambia tu relación con el fracaso ajeno. Antes, ver a otros equivocarse podía activar juicio o comparación. No necesariamente consciente, pero interna. Te medías, te ubicabas, te protegías. Cuando te aceptas, el error del otro deja de amenazarte. Puedes mirar con más compasión, porque ya no necesitas sentirte mejor o peor para sostenerte. Eso hace que tus vínculos se vuelvan más seguros, menos defensivos, menos competitivos, más reales. Aceptar quién eres hoy también transforma tu relación con el silencio. Antes, el silencio podía ser incómodo. Te dejabas solo con pensamientos críticos, con dudas, con sensaciones que preferías evitar. Por eso llenabas espacios. Ruido, actividad, distracción. Cuando te aceptas, el silencio deja de ser enemigo. No siempre es placentero, pero es tolerable. Y en ese silencio empiezas a escucharte de otra manera. No con juicio, sino con curiosidad. Notas que te cansa, que te nutre, que ya no quieres sostener. Que sí, ese diálogo interno más amable te vuelve más claro. Aceptar quién eres hoy también impacta cómo te posicionas frente a las expectativas familiares, sociales o culturales. Antes, esas expectativas tenían un peso enorme. Aunque no estuvieran explícitas, las sentías. Te medías con ellas. Intentabas cumplirlas, incluso cuando te alejaban de ti. Aceptar quién eres hoy no borra esas expectativas, pero les quita autoridad absoluta. Puedes escucharlas sin obedecerlas automáticamente. Puedes considerarlas sin sacrificarte. Y eso no te vuelve rebelde. Te vuelve adulto emocionalmente. Porque ya no vives intentando ser aprobado. Vives intentando ser coherente. Aceptar quién eres hoy también cambia cómo miras tu sensibilidad. Antes, ser sensible podía sentirse como una desventaja. Algo que te hacía más vulnerable, más afectable, más frágil. Algo que había que endurecer. Cuando te aceptas, empiezas a ver tu sensibilidad como información, no como defecto. Te das cuenta de que sientes más porque percibes más. Y eso, bien cuidado, es una fortaleza. No porque todo sea fácil, sino porque puedes conectar más profundamente. Aceptar quién eres hoy no te quita intensidad emocional. Te quita el sufrimiento innecesario que viene de pelear con lo que sientes. Y eso hace que tu mundo interno se vuelva más habitable. Aquí aparece un cambio muy profundo. Empiezas a confiar en tu experiencia interna como referencia válida. Antes, dudabas de lo que sentías. Necesitabas confirmación externa. Opiniones. Validación. Permiso. Cuando te aceptas, empiezas a decirte, lo que siento importa,
aunque no sea cómodo, aunque no sea popular, aunque no tenga respuesta inmediata. Esa confianza interna no te vuelve infalible, te vuelve honesto. Y la honestidad contigo es la base de cualquier vida con sentido. Aceptar quién eres hoy también transforma cómo te relacionas con el futuro. Antes, el futuro era una promesa de redención. Un lugar donde por fin sería suficiente, tranquilo, seguro. El presente era solo un trámite incómodo. Cuando te aceptas, el futuro deja de ser salvación y se vuelve posibilidad. No necesitas llegar a ningún lugar para permitirte estar bien ahora. El futuro puede ser interesante, ilusionante, desafiante, pero ya no carga con tu valor. Y eso te devuelve al presente. Aceptar quién eres hoy no te quita sueños. Te quita la presión de que esos sueños definan tu dignidad. Y eso los hace más sanos. Aquí quiero que te detengas un momento y observes algo con honestidad. ¿Qué cosas en tu vida empezaron a sentirse más livianas desde que dejaste de pelear contigo? ¿Qué tensiones bajaron? ¿Qué exigencias internas ya no son tan fuertes? No hace falta que lo respondas en palabras. Solo reconócelo. Porque esos cambios, aunque silenciosos, son reales. Aceptar quién eres hoy no es el final del camino. Es el punto donde dejas de caminar contra ti. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir. Todavía hay cambios internos más profundos que emergen cuando esta aceptación se integra del todo. Algunos tienen que ver con cómo te reconcilias con tu identidad sin definirla rígidamente. Otros con cómo empiezas a habitar tu vida con una paz más estable. Hay un punto en este proceso donde la aceptación empieza a tocar algo muy profundo, la forma en la que te miras cuando nadie te está mirando. No cuando estás reflexionando conscientemente, sino en esos momentos cotidianos, casi automáticos, donde antes aparecía la crítica sin que te dieras cuenta. Antes, bastaba un error pequeño, una distracción, una comparación fugaz, para que surgiera una voz interna dura. Una voz que decía que ibas tarde, que no estabas a la altura, que debería ser distinto. Y muchas veces esa voz estaba tan normalizada que ni siquiera la reconocías como violencia interna. Aceptar quién eres hoy no silencia esa voz de golpe, pero cambia la relación con ella. Empiezas a escucharla con distancia. Ya no te fusionas con lo que dice. Ya no la tomas como verdad absoluta. Y ese pequeño espacio entre tú y esa voz es enorme. Porque en ese espacio aparece la posibilidad de elegir cómo tratarte. No desde la autoindulgencia ciega. Desde la comprensión. Empiezas a darte cuenta de que gran parte de tu sufrimiento no venía de lo que te pasaba, sino de cómo te hablaste durante años por lo que te pasaba. Y eso es una revelación fuerte. No porque te culpes, sino porque entiendes. Aceptar quién eres hoy también cambia algo muy importante, la forma en la que interpretas tu sensibilidad emocional. Antes, sentir mucho podía verse como una carga, como algo que te complicaba la vida, algo que te hacía reaccionar de más, pensar de más, sufrir de más. Y quizás intentaste endurecerte, cerrarte, controlar lo que sentías. Cuando te aceptas, empiezas a ver tu sensibilidad con otros ojos. No como un defecto, sino como una capacidad que nunca fue acompañada. No sentías de más. Sentías sin sostén interno. Y cuando ese sostén empieza a existir, la sensibilidad deja de ser un problema y se vuelve una brújula. Empiezas a notar con más claridad que ambientes te drenan, que conversaciones te tensan, que ritmos no son para ti. Y en lugar de juzgarte por eso, empiezas a cuidarte. Aceptar quién eres hoy te permite algo muy poderoso, dejar de obligarte a encajar donde no resuenas. Eso no siempre implica irte de lugares o relaciones. A veces implica cambiar cómo estás en ellas. O aceptar que ya no tienen el mismo lugar en tu vida. Y aceptar eso duele un poco, pero también alivia. Aquí aparece otro cambio interno profundo. Empieza a disolverse la fantasía de que algún día serás otra persona completamente distinta. Esa fantasía, aunque parece motivadora, suele esconder rechazo. Rechazo a tu versión actual. Rechazo al presente. Rechazo a lo que ya eres. Aceptar quién eres hoy no mata los sueños, pero los vuelve más realistas, más humanos, más alineados. Dejas de soñar con huir de ti y empiezas a imaginar cómo habitarte mejor. Y eso cambia el tono de tus metas. Ya no quieres llegar a un lugar para sentirte digno. Quieres construir algo que tenga sentido para quien eres ahora. Eso baja mucha ansiedad, porque cuando tus metas están alineadas contigo, no te persiguen, te acompañan. Aceptar quién eres hoy también modifica cómo te relacionas con la aprobación. Antes, la aprobación era casi una necesidad vital. No siempre explícita, pero constante. Una mirada, una respuesta, una validación podían cambiar tu estado interno. Y su ausencia podía hundirte. Aceptar quién eres hoy no te vuelve indiferente a la opinión ajena,
pero la pone en su lugar. La opinión del otro deja de ser el espejo principal donde te miras. Empiezas a preguntarte menos qué pensarán, y más, ¿esto es coherente conmigo? Y esa pregunta cambia la forma en la que tomas decisiones grandes y pequeñas. No te vuelve egoísta. Te vuelve más responsable de tu vida. Aceptar quién eres hoy también impacta algo muy delicado: tu relación con la culpa. Antes, la culpa aparecía no solo cuando hacías daño, sino cuando simplemente eras tú. Cuando necesitabas espacio. Cuando no respondías como esperaban. Cuando cambiabas de opinión. Cuando ponías un límite. Aceptar quién eres hoy empieza a limpiar esa culpa innecesaria. Empiezas a diferenciar entre culpa sana, la que te ayuda a reparar, y culpa aprendida, la que te mantiene pequeño. Y esa distinción es clave, porque gran parte del autoabandono viene de la culpa aprendida, de sentir que molestas, que exageras, que pides demasiado solo por existir como eres. Aceptar quién eres hoy te devuelve el derecho a ocupar espacio sin disculparte todo el tiempo. No desde la imposición, desde la presencia. Y esa presencia se siente. Empiezas a hablar con más calma, a moverte con más seguridad, a no apresurarte tanto, a no justificar cada emoción. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque ya no te atacas por no tenerlas. Aceptar quién eres hoy también cambia la forma en la que experimentas la tristeza. Antes, la tristeza podía sentirse como un retroceso, algo que indicaba que estabas fallando en sanar, en avanzar, en crecer. Te juzgabas por sentirla. Cuando te aceptas, la tristeza se vuelve una emoción más. Dolorosa, sí, pero legítima, permitida. No te preguntas tanto ¿por qué sigo sintiendo esto? Te preguntas ¿qué necesita esta parte de mí ahora? Y esa pregunta abre cuidado, no juicio. Aceptar quién eres hoy también te permite llorar sin sentirte débil. Descansar sin sentirte inútil. Decir no sé sin sentirte menos. Eso no te quita fuerza. Te quita dureza innecesaria. Y la dureza innecesaria es una de las principales causas de agotamiento emocional. Aquí aparece otro cambio interno muy profundo. Empiezas a reconciliarte con tu propia historia sin necesidad de reescribirla. Antes, quizá, deseabas que muchas cosas no hubieran pasado. Que hubiera sido distinto. Que hubieras elegido mejor. Y ese deseo venía cargado de rechazo hacia quien fuiste. Aceptar quién eres hoy te permite mirar tu historia con más compasión. No romantizándola. No negando el dolor. Pero reconociendo que esa historia te trajo hasta aquí. Y que no necesitas odiar tu pasado para construir un futuro distinto. Esa reconciliación no borra las heridas, pero les quita veneno. Y cuando el veneno baja, algo muy importante pasa. Dejas de vivir a la defensiva frente a tu propia vida. Ya no estás todo el tiempo anticipando el golpe. Ya no estás esperando fallar. Ya no estás probándote constantemente. Empiezas a vivir con una sensación más estable de puedo con esto, incluso si no sale perfecto. Y esa sensación es profundamente reguladora. Aceptar quién eres hoy también cambia cómo te relacionas con la incertidumbre emocional de otros. Antes, cuando alguien a tu alrededor estaba mal, te cargabas con eso. Sentías que tenías que arreglar, sostener, responder, estar siempre disponible. Aceptar quién eres hoy te permite acompañar sin perderte. Puedes estar sin salvar, escuchar sin absorber, cuidar sin anularte. Eso hace que tus vínculos sean más sanos y menos agotadores. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo nuevo, una paz más estable. No una paz perfecta, no una paz permanente. Una paz que no depende tanto de que todo esté bien afuera. Una paz que viene de no estar peleando contigo adentro. Y esa paz cambia la forma en la que despiertas, en la que tomas decisiones, en la que enfrentas los días difíciles. No porque desaparezcan, sino porque ya no te rompen igual. Aceptar quién eres hoy no te convierte en alguien terminado. Te convierte en alguien disponible para la vida. Disponible para sentir. Disponible para aprender. Disponible para cambiar sin violencia interna. Y eso, aunque no se vea desde afuera, es uno de los cambios más profundos que una persona puede vivir. Todavía queda algo importante por integrar. Algo que conecta todo esto con la forma en la que empiezas a habitar tu identidad sin rigidez, sin máscaras, sin necesidad de definirte todo el tiempo. Hay un momento en este proceso donde la aceptación deja de sentirse como algo que haces y empieza a sentirse como algo que eres. Ya no estás intentando aceptarte. Simplemente te tratas distinto. Y eso cambia la forma en la que habitas tu identidad. Antes, tu identidad podía sentirse como una carga. Como algo que tenías que definir, explicar, sostener. Yo soy así, yo no soy de esta manera, yo siempre he sido.
Esas frases parecían darte estructura, pero también te encerraban. Aceptar quién eres hoy empieza a aflojar esa rigidez. Ya no necesitas definirte tanto. Ya no necesitas etiquetarte para existir. Ya no necesitas una historia clara para sentirte válido. Empiezas a permitirte ser más cambiante, más contradictorio, más vivo. Y eso es profundamente liberador. Porque gran parte del sufrimiento viene de intentar ser coherente con una imagen pasada, incluso cuando ya no te representa. La aceptación te permite algo muy humano: actualizarte sin sentir que te traicionas. Aceptar quién eres hoy no te fija, te flexibiliza. Y esa flexibilidad se nota en cómo respondes a la vida. Antes, cualquier cambio podía vivirse como amenaza a tu identidad. Si algo no salía como esperabas, sentías que todo tambaleaba. Ahora, el cambio se integra con más naturalidad. No te desarma, te mueve, no porque no duela, sino porque ya no te rompe. Aceptar quién eres hoy también cambia tu relación con la idea de fracaso personal. Antes, si algo no funcionaba, lo llevabas directo al centro. Soy yo, hay algo mal en mí, no sirvo para esto. El evento se convertía en identidad. Cuando te aceptas, el evento se queda como evento. Duele, incomoda, frustra, pero no se convierte en una sentencia sobre quién eres. Y eso te permite levantarte con más dignidad. No desde el orgullo, desde la honestidad. Aceptar quién eres hoy también transforma cómo te relacionas con tu historia emocional. Antes, ciertas emociones parecían repetirse una y otra vez, y eso te desesperaba. Pensabas que ya deberías haberlas superado, que sentir lo mismo otra vez era señal de estancamiento. Cuando te aceptas, entiendes algo importante: las emociones no siguen una línea recta. No avanzan en orden. Vuelven, se transforman, se profundizan. Y eso no significa que no hayas avanzado. Significa que estás vivo. Aceptar quién eres hoy te permite dejar de exigirte una sanación perfecta. Te permite sanar de forma real. No borrando lo que duele, integrándolo. Y esa integración es mucho más estable que cualquier superación forzada. Aquí aparece un cambio interno muy profundo. Empieza a disminuir la vergüenza por necesitar. Antes, necesitar apoyo, tiempo, espacio, comprensión, podía vivirse como debilidad. Algo que había que ocultar. Algo que te hacía sentir menos. Aceptar quién eres hoy te permite reconocer tus necesidades sin atacarte por ellas. No te avergüenza necesitar descanso. No te avergüenza necesitar ayuda. No te avergüenza necesitar afecto. Y eso no te vuelve dependiente. Te vuelve honesto. Porque la dependencia nace cuando no puedes reconocer lo que necesitas. La honestidad, en cambio, te permite pedir sin perderte. Aceptar quién eres hoy también cambia la forma en la que te vinculas emocionalmente. Antes, quizá, te vinculabas desde la carencia o desde la autosuficiencia rígida. O necesitabas demasiado o no necesitabas nada. Ambos extremos eran defensas. Cuando te aceptas, empiezas a vincularte desde un punto medio más sano. Puedes estar cerca sin fusionarte. Puedes estar solo sin sentir abandono. Y eso hace que los vínculos sean más libres, menos exigentes, menos posesivos, menos agotadores. Aceptar quién eres hoy también transforma cómo manejas la frustración. Antes, frustrarte podía activar enojo contigo mismo. Te reprochabas no poder más, no ser distinto, no avanzar más rápido. La frustración se volvía autoataque. Cuando te aceptas, la frustración se vuelve señal. Te indica límites, ritmos, ajustes necesarios. No te humilla. La escuchas. La atiendes. La usas. Y eso hace que la frustración dure menos. Aceptar quién eres hoy también impacta cómo te posicionas frente a la vida cotidiana. Las pequeñas cosas dejan de ser pruebas constantes. Un mal día ya no define tu semana. Un error ya no define tu carácter. Un momento de cansancio ya no define tu capacidad. Empiezas a vivir con más amplitud interna. No todo es tan definitivo. No todo es tan grave. Y esa amplitud reduce mucho sufrimiento innecesario. Aceptar quién eres hoy también cambia cómo te relacionas con tus propias contradicciones. Antes, ser contradictorio podía sentirse como incoherencia, como debilidad, como falta de claridad. Te exigías consistencia absoluta. Cuando te aceptas, entiendes que ser humano implica contradicciones, que puedes querer algo y dudar, avanzar y tener miedo, estar bien y estar cansado. Y eso no te invalida, te describe. Aceptar quién eres hoy te permite dejar de luchar contra esas contradicciones y empezar a integrarlas. No tienes que resolverlo todo ahora. No tienes que definirte de una vez. Puedes permitirte estar en proceso.
Y estar en proceso deja de ser una falla. Se vuelve una forma legítima de existir. Aquí aparece algo muy importante. Empieza a cambiar tu relación con el presente. Antes, el presente era un lugar incómodo. Algo que había que atravesar para llegar a otro lado. Algo que no terminaba de ser suficiente. Cuando te aceptas, el presente se vuelve más habitable. No siempre agradable, pero real. Y vivir en lo real, aunque no sea perfecto, es profundamente regulador para la mente. Aceptar quién eres hoy también te permite dejar de idealizar tanto versiones futuras de ti. Ya no te imaginas como alguien completamente distinto que algún día llegará y solucionará todo. Empiezas a verte como alguien que ya está aquí, creciendo, aprendiendo, ajustando. Y eso baja mucha presión. No necesitas convertirte en nadie para merecer paz. Solo necesitas dejar de atacarte por ser quien eres ahora. Aquí quiero que notes algo mientras escuchas esto. Quizá empiezas a sentir una tranquilidad distinta. No una tranquilidad intensa. Una tranquilidad sobria. Como si algo dentro se acomodara. Esa tranquilidad no viene de tener respuestas. Viene de dejar de exigirte ser otra persona. Y eso es enorme. Aceptar quién eres hoy no te vuelve estático. Te vuelve disponible. Disponible para cambiar sin violencia interna. Disponible para crecer sin despreciarte. Disponible para vivir sin pelear contigo. Y eso prepara el terreno para el último cambio interno, el más integrador, el que conecta todo lo anterior y lo vuelve una forma de vida más estable. Llega un momento en el que ya no necesitas seguir trabajando la aceptación. Porque deja de sentirse como una tarea pendiente y empieza a sentirse como un suelo interno. No es algo que repites en la cabeza. Es algo desde donde vives. Ya no te preguntas todo el tiempo si estás bien o mal. Si vas adelante o atrás. Si deberías ser distinto. Empiezas a estar. Y ese estar tiene un peso distinto. Un peso tranquilo. Aceptar quién eres hoy, en este punto, ya no es un concepto psicológico. Es una forma de relacionarte contigo cuando fallas, cuando dudas, cuando te equivocas, cuando te cansas, cuando no tienes claridad. Ya no te abandonas en esos momentos. Y eso lo cambia todo. Porque lo que más rompe a una persona no es el error, ni el dolor, ni la incertidumbre. Es quedarse sola consigo misma justo cuando más se necesita. Aceptar quién eres hoy es no hacerte eso nunca más. Es quedarte contigo incluso cuando no te gustas del todo. Incluso cuando no entiendes qué te pasa. Incluso cuando no sabes cuál es el siguiente paso. Y ese quedarse contigo construye una paz que no depende de que todo esté bien afuera. Una paz sobria. Sin fuegos artificiales. Sin promesas grandilocuentes. Una paz que se siente como poder respirar sin apuro. Aquí es donde se revela algo muy importante. Cuando te aceptas de verdad, deja de existir la urgencia de convertirte en alguien para merecer tu propia compañía. Ya no te tratas como un proyecto defectuoso que hay que arreglar. Te tratas como una persona en proceso que merece respeto ahora. Y desde ese lugar, todo se ordena distinto. Las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más claras. Porque ya no decides para demostrar valor, sino para cuidarlo. Las relaciones también cambian. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves más real. Ya no te vinculas desde la necesidad de ser aprobado, ni desde el miedo a perder, ni desde la obligación de cumplir un rol. Te vinculas desde la elección. Y lo que se elige desde la aceptación tiene otro tono. Más libre. Más honesto. Más vivo. Algunas personas se quedarán. Otras se irán. Y aunque eso pueda doler, ya no lo vives como una prueba de tu valor. Lo vives como un ajuste natural. Porque cuando eres tú, no todo encaja. Y eso está bien. Aceptar quién eres hoy también transforma tu relación con el futuro. El futuro deja de ser un lugar donde por fin estarás bien. Deja de ser una promesa de redención. Se vuelve simplemente un espacio abierto, interesante, incierto, donde seguirás siendo tú, con más experiencia, con más matices, con más cuidado. Ya no necesitas llegar a ningún lado para permitirte estar en paz ahora. Y eso es profundamente liberador. Porque te devuelve al presente. A este momento. A este cuerpo. A esta vida real. No la idealizada. No la perfecta. La tuya. Aceptar quién eres hoy no significa que todo te guste. Significa que ya no te rechazas por lo que no te gusta. Y esa diferencia es enorme. Porque desde ahí, el cambio deja de ser una huida y se vuelve una consecuencia natural. Cambias porque te importa tu vida, no porque te desprecias. Creces porque te cuidas, no porque te exiges. Aprendes porque te escuchas, no porque te castigas. Eso es crecimiento real. Y suele ser silencioso. No se anuncia. No se presume. No se publica.
Se vive. Si has llegado hasta aquí escuchando, quiero decirte algo con mucha honestidad. No lo hiciste porque seas débil, ni porque necesites arreglarte, ni porque estés roto. Lo hiciste porque hay una parte de ti que ya no quiere vivir en guerra consigo misma. Y esa parte merece ser escuchada. Aceptar quién eres hoy no te quita profundidad. Te la devuelve. No te quita ambición. Te la ordena. No te quita fuerza. Te la vuelve más estable. ¿Te quita algo? Sí. Te quita violencia interna. Te quita autoexigencia innecesaria. Te quita la sensación constante de no ser suficiente. Y a cambio, te da algo mucho más valioso. Una relación contigo donde puedes descansar. Antes de cerrar, quiero dejarte con una invitación muy sencilla, sin presión, sin obligación. Si este espacio te acompañó, si algo se acomodó dentro de ti mientras escuchabas, puedes dejar un like no como gesto externo, sino como una forma de decirte internamente: esto fue importante para mí. Si sientes que este tipo de conversaciones te ayudan a vivir con más claridad y calma, puedes suscribirte para seguir acompañándote en este camino sin ruido, sin prisa, sin fórmulas vacías. Y si hay alguien en tu vida que se exige demasiado, que se rechaza sin darse cuenta, que vive esperando ser otra persona para permitirse estar bien, compartir esto puede ser una forma silenciosa de cuidado. No para cambiar a nadie, solo para acompañar. Porque aceptar quién eres hoy no es rendirte. Es empezar a vivir sin pelear contigo. Y cuando haces eso, aunque la vida siga siendo imperfecta, se vuelve mucho más habitable. Quédate un momento en silencio después de esto. No pienses. No analices. Solo siente cómo se siente no tener que ser distinto ahora mismo. Ese sentimiento, aunque sea sutil, es el comienzo de algo muy sano. Y ya está ocurriendo.